esta segunda tanda del noveno día de la Cumbre Global de Coaching y Liderazgo 2021 Ímpetu, la Cumbre del Saber. Seguimos en esta senda de aprendizaje continuo, con estos espacios de diálogo, de entrenamiento mental, espiritual y, por qué no decir, hasta corporal, porque con eso iniciamos esta fabulosa cumbre. Como siempre, le voy a dar las gracias por la estupenda asistencia de esta tarde y darnos este fabuloso espacio para el crecimiento. Complacido por volvernos a encontrar en esta formación, en la 17ª cumbre, o diríamos formación, 17ª formación, con la participación de la pionera del coaching ontológico. Asimismo, estar celebrando esta Semana Internacional del Coaching, quiero darle las gracias a todos los que nos han apoyado en este evento para ustedes. A la directiva de Liderazgo con Propósito y a la Escuela de Coaching Ontológico Profesional ECOP, en la dirección de Oliver Manrique. Gracias, gracias, gracias. Como les dije, hoy nos honra una agradable compañía a quien me permiten darle la bienvenida. Bienvenida, maestra Elena Espinal. Como le dije anteriormente, pionera en el uso y la creación de la cultura del coaching ontológico, logrando su popularización en la implementación para los procesos de cambio en los organismos públicos y privados de México, Argentina, Colombia, Chile, entre otros. Trabajó con Fernando Flores, impulsando el programa Beyond Coaching, ofreciendo a coaches de Latinoamérica la posibilidad de ir más allá del coaching. Tiene acreditación MCC. Esto corresponde a un nivel súper alto dentro de la International Coaching Federation, porque es Master Coach Internacional de la misma, y de la Asociación de Argentina de Coaching Profesional. Es doctora en odontología, es máster en patología, es licenciada en psicología. Sobre todo, es una enamorada de la vida, apasionada del coaching y en el diseño de futuros. Es socia fundadora de Team Power, autora del libro Ecología del Porvenir. Ella nos engalana esta tarde con una conferencia especial y magistral. Con ustedes, Elena Espinal. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por semejante presentación. Y es un placer estar con ustedes. Y me encantaría que hoy hablemos juntos sobre poder. Poder como un regalo, como la capacidad de elegir y la capacidad de lograr lo que queremos lograr. Y me gustaría, como siempre, pedirles que me interrumpan las veces que quieran, que hagan las preguntas en el chat o abran el micrófono, porque esto no tiene otro interés más que les sirva a ustedes. Entonces, si se quedan en alguna cavilación o en algo que dije y no se comprendió, o que opinan diferente o que quieren decir, es importante que lo pongamos afuera, es importante que lo dialoguemos, para que nos hagamos el compromiso de que cuando terminemos esta charla, nadie esté, cuando piense en poder personal o cuando vuelva a elegir, en el mismo lugar que estaba en este momento, antes de empezar. ¿Les parece bien? ¿Sí? Ok. A ver, me gustaría saber, porque vi por ahí, que preguntaban de dónde venían, y veo que hay gente, bueno, muchas de Venezuela, qué lindo, de Argentina, desde Los Teques, Venezuela, Ciudad de México también, bueno, mi tierra, donde estoy viviendo. Qué bueno, Chile, Marcia, bueno, para Cali, Colombia, parece que Latinoamérica está acá, estamos presentes, en un momento en el que Santiago de Chile también, en un momento en el que
Dentro de poder me encantaría incluir, y acepto todas las preguntas que quieran, sobre poder social, porque creo que hoy estamos empezando a ver, y si unimos poder a diseño de futuro, que es otra de las cosas que a mí me fascinan, podemos empezar a ver que se está viniendo un cambio social importante. Así que traje una presentación, pero vuelvo a decirles, no estoy atada a la presentación, no me interesa si es eso, me interesa que les sirva. Entonces, por favor, córtenme, pregúntenme, interrumpamos la conversación y vayamos hacia donde a ustedes les sirva la conversación de hoy. Una de las primeras cosas que a mí me gustaría dejar claras cuando hablamos de poder es que no hay poder si no pensamos en otros. No hay poder si no hay otros. Por lo cual, cuando hablamos de poder personal, siempre hablamos de un poder con otros. El que quiere imaginar el poder solo, yo diría, está loco porque no existe. Esa es la primera parte. La segunda, yo entiendo el coaching como la creación de realidades nuevas. El que comprende el coaching como arreglar el pasado, me parece que ese no es nuestro trabajo. Y en ese punto, coaching y liderazgo son sinónimos. Los dos tienen un compromiso: crear realidades nuevas, crear lo que hasta acá no existía, sino es por la acción de alguna persona comprometida con lograr algo que en acuerdo con otras trabajan para ello. Así que coaching y liderazgo para mí son sinónimos en cuanto a lo que hacen en el mundo. Tercer concepto de base. Nosotros vivimos en el mundo. Si nos ponemos heideggerianos, les diría, hemos sido arrojados a un mundo que ya estaba funcionando. Y hemos aprendido de ese mundo aquellos que nos mostraron los más cercanos, seguramente nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros. Pero no podemos imaginarnos separados del mundo. Por lo tanto, no hay un ser sin ese mundo. Y no hay un mundo sin un ser. Recuerden la famosa pregunta: si nadie lo ve, si nadie lo escucha, ¿existe? No entremos en un tema de fe. El mundo no existe afuera. Existe en nuestras distinciones, en el tamaño de mundo que vemos. Por eso el trabajo de los coaches es un constante trabajo de ampliación del mundo. Cuando nos quejamos de que nos gustaría trabajar con clientes, CEOs de compañías, gente que nos pague más, en vez de hacer la pregunta afuera, nos tenemos que hacer la pregunta a nosotros mismos: ¿qué tamaño de mundo yo observo? Porque en la relación con el otro, mi capacidad de desafiar su mirada tiene que ver con el tamaño de mundo que yo puedo ver. Y si ese desafío no tiene el tamaño que el cliente espera, no me va a elegir como coach. Entonces esto tal vez sea la maldición de ser coach.
pero el tamaño de nuestro mundo depende de nosotros, y yo les diría, hasta el último día de nuestra vida vamos a estar trabajando en la ampliación con la relación del afuera, en distinguir cada vez más en el mundo y en el profundo trabajo con nosotros mismos, en el profundo trabajo de conocernos más, de ver cómo estamos enganchados en nuestras historias, de ver realmente qué elegimos y qué es lo que la cultura elige por nosotros. Y en ese trabajo, desafiarnos y con esa integridad de haber podido vivir nuestros propios desafíos, atrevernos a desafiar a otros. Entonces, si vamos a hablar de poder, ¿es poder para qué mundo? Poder para trabajar con quiénes. Y como les dije, ese mundo al que nosotros tenemos acceso casi naturalmente es un mundo cultural. Es el mundo que heredamos. Es el mundo en el cual están las tradiciones. Están los preconceptos o juicios que hemos comprado como hechos desde nuestro origen. Lo que no nos preguntamos. Pero también hay en esa cultura algo mucho más pequeño, pero terriblemente fuerte, que nos marca, que son los cuentos en los que vivimos. Las historias sobre cómo es el amor, cómo es el trabajo, cómo es la libertad, cómo es una familia. Y Heidegger lo cuenta y habla de esos mundos y dice, al haber sido arrojados a un mundo que ya funcionaba, ese mundo también nos dio sus reglas, nos dio lo que es posible y lo que no es posible para ese mundo. Y lo hemos precisado para crecer, porque es lo que nos fue dando seguridad para crecer. Ahora, cuando nos declaramos adultos y salimos a crear otro mundo, creo que el ejemplo más lógico es pensar, por ejemplo, en el matrimonio, cuando nos vamos a vivir con alguien, aparece la lucha de qué mundo predomina. ¿Quién culturiza a quién? En vez de preguntarnos qué mundo queremos crear juntos. Y si eso llega a pasar, aunque sea en algún dominio, tenemos que tener la conciencia de que ese mundo que hemos creado va a entrar en colisión con el mundo del cual venimos. Pregunta, ¿les pasó alguna vez, después de haberse casado, ir a vivir con alguien que sus padres los invitaron el domingo con la misma naturalidad de siempre y dijo el domingo comida en casa? Y uno contesta, no puedo, porque vamos a quedarnos solos, o porque decidimos hacer otro programa. Y entonces viene la pregunta de aquel mundo que dice, ¿cómo? ¿Entonces ya no me quieres más? Es que cuando cambiamos o creamos un mundo nuevo, el mundo anterior nos reclama lealtad. Y la lealtad es un amor terriblemente primitivo. Pero la reclama. Y lo que no sabemos es sostener conversaciones para decir, reconozco que estoy rompiendo esta lealtad, pero no significa que no te ame.
Y si no aprendemos estas nuevas formas de intimidad, o terminamos mal con los mundos anteriores, bueno, con las personas, porque el mundo lo seguimos teniendo, o limitamos el tamaño de lo que podemos crear en el mundo para no dejar de ser amados. Una de las grandes limitaciones en la capacidad de elegir, o sea, en nuestro poder, es la necesidad de agradar o el temor de no ser amado. Y le pido que lo piensen y que lo sientan. Y que piensen cuántas veces se fueron para atrás en algo que elegían por miedo a romper una lealtad o a lastimar o por miedo a perder el amor. Elegir siempre significa que va a haber algo que no entra en la elección. Y elegir tiene un precio a pagar. Si hay algo que caracteriza a los que llegan lejos, es que son conscientes de eso y pagan el precio. Porque el tiempo es uno. Y si queremos agradar a todos, no nos vamos a agradar a nosotros mismos, porque no queda tiempo para lo que soñamos. ¿Cómo vamos? Me gustaría escucharlos. ¿Alguien quiere decir algo? Excelente. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno, si me permiten, buenas tardes, Samantha, ¿cómo doctora. estás? Yo soy Samantha, estoy en México, venezolana. Y bueno, tengo varios años siguiéndola en sus distintas conferencias y bueno, qué placer poder hoy hablar con usted. Le comento, en base a lo que venimos acá conversando, me parece súper interesante porque cuando yo hice mi formación de coaching, uno de mis valores fundamentales descubrí que es la lealtad. Para mí es muy importante la lealtad. Y me sorprende, ¿no? Esta perspectiva de que cuando nos atrevemos a hacer cosas distintas, de verdad, los que están a nuestro alrededor, cuando es un cambio muy drástico, lo consideran de esa forma. Es como una traición, se sienten traicionados, ¿no? Y en lo particular, tanto luego de mi formación de coaching como luego de mi proceso migratorio, en lo particular sí tuve un cambio de, digamos, sí, de visión del mundo. Actualmente estoy estudiando, no había terminado mi carrera universitaria y ahora estoy dedicada por completo a hacerlo. Estoy en un programa de alto rendimiento de estudiantes, por lo tanto tengo una vida muy ocupada y no tengo tiempo de atender tanto como antes a mi familia. Hola, un placer. Y a veces me encuentro con estos espacios de, efectivamente, sentirme, ¿será que me van a dejar de querer? ¿Será que no voy a encajar? Mi familia anda en otra cosa, mis hermanos, sobre todo que somos cercanos, ya están en su momento de tener hijos y tienen familia, y yo estoy en el polo opuesto. Estudié coaching y muy joven, eso es súper extraño hasta para, en la universidad me dicen, es que tú pareces de otro lado. No, no es que soy de otro lado, solo tengo una herramienta que me hace ver las cosas distintas. Y como una bendición la adquirí temprano. Pero sí observo esto, ¿no? Que estos cambios fuertes impactan a los que nos rodean. Y se requiere coraje para hacerlo, ¿no? Para decidir y tomar la decisión por mí, de esto es lo que yo quiero y efectivamente creo que las palabras perfectas, hay un precio que pagar, efectivamente, yo lo sé y en este momento de mi vida lo estoy viviendo, literalmente acabo de salir de un examen de francés, aprendiendo una nueva lengua para la beca y es un desafío constante, constante. Claro. Ahora, una de las cosas que puedes aprender también es a conversar sobre el amor.
Y a esos seres que te importan tanto y que parece que no les dedicas todo el tiempo, les puedas decir, parecerá que estoy lejos, pero no. Estoy muy cerca y muy agradecida y he elegido esto para mi vida y el tiempo se me va ahí. Sí, y además, sí, porque también lo interesante es que yo me pongo a reflexionar, ¿no? ¿Y para qué estoy haciendo esto, no? La pregunta, ¿para qué estoy haciendo esto? Y lo lindo, lo impresionante de esto es que estas personas están incluidas en esta visión, ¿no? ¿Para qué? Para que estemos mejor, para que tengamos un momento de unión familiar en un futuro, para que nos podamos volver a encontrar y compartir desde un bienestar mayor al que pudiéramos estar ahorita, aunque estuviésemos cerca. Mil gracias, mil gracias. Y por aquí veo a una fundación y veo unas fotos con gente conocida, no sé quién es. Fundación Andamio. Sí. No sé Está si da detrás su de la nombre. fundación. A ¿Quién ver, está detrás de la perdón, fundación? perdón, ¿me oyen? Sí. Elena, soy Perfecto. yo, Maru López Brum, pero siempre se Maru, me querida, ¿cómo estás? Ahí veo tu foto. Ay, se me olvida cambiar el nombre siempre, porque antes decía Maru, pero entro con el Zoom de la fundación y no lo puedo aprender porque estoy lejísimos y si prendo la cámara se me desconchimpla todo lo demás. Saludo a todos y a todas con muchísimo cariño, me encanta escucharte. Ahora sí que nos vemos a cada rato, pero te quiero, ¿qué diría? Retar, no sé, te quiero entrar en comunicación contigo con una cosa que acabas de decir que me llama mucho la atención, porque esto del poder del que tú hablas tiene que ver desde mi punto de vista con el poder principal, que es el poder hacia nosotros mismos. O sea, si nos traicionamos a nosotros, es difícil que podamos hacer todo lo demás, me parece. No podemos tener la relación con los otros, no podemos tener la relación con el mundo. Y aquí lo que me llama la atención es digamos, este pensamiento, esta reflexión que has hecho sobre la lealtad. Porque la lealtad ha tenido durante muchísimos años, y nos enseñan, que es un valor superior, enorme. Entonces aquí la pregunta es, yo diría, ¿la lealtad con quién? Porque al final de cuentas la lealtad principal, me parece, es conmigo misma, con mis principios, con lo que yo elijo para que me rija durante la vida. Y yo te quisiera pedir un poquito más de ampliar eso, Sí. porque me parece que cuando nos confundimos con la lealtad, nos confundimos con todo y entramos en un proceso de culpas, de miedos, de muchas cosas. Es un poquito como valorar también otro, o como desafiar otro valor que, por ejemplo, en las mamás, en las madres, está muy, muy impregnado y que a mí me parece que es dañino, que es la abnegación. Porque al final de cuentas, esa parte de la abnegación, a quién ayuda y a quién traiciona. Yo ahí se me vino a la mente porque Rosario Castellanos justamente decía que la abnegación es una, ¿cómo decía? Rosario decía, es una virtud fatal, loca. Y yo diría que la lealtad, desde ahorita que tú lo acabas de decir, con esto termino, me lleva como a pensar, ok, la lealtad hasta dónde nos puede llevar, porque a lo mejor nos traiciona a nosotros por ser leales con otros y entonces entramos en una espiral como muy complicada, ¿no? De decir dónde estoy y quién soy y por qué hice eso. Bueno, me encanta estar Ay, conversando. Maru, Les amo a todos. trajiste dos cosas que estaban en esta charla, pero vuelvo a repetir, yo no estoy atado a los PowerPoints, por lo cual voy a ir por los intereses que nos van llevando a escuchar. Entonces te quiero contestar las dos cosas que dijiste. Una, hablaste de la lealtad como un valor. Sí lo es. Sí, puede ser la lealtad un valor. Pero tenemos que preguntarnos hasta qué punto. Porque en la lealtad hay también una cesión de poder. Y tú cedes el poder esperando algo del otro. Entonces, si el otro
no puede dártelo. Y piensa en los trueques, inclusive políticos, ¿no? En donde se te pide lealtad a cambio de. Y cuando no hay más a cambio de, ¿qué tal si en vez de lealtad hablamos de amor? Porque eso habla de un cuidado mutuo. Eso habla de lo que el otro te importa, ¿no? Y el poder, y sobre todo el poder a nivel social. Hoy hay un tema fundamental sobre la mesa, y es este cambio que está habiendo en el mundo, en donde lo habrán notado, la gente cada vez se descree más de los partidos políticos, se descree de los líderes políticos, y está yendo claramente hacia un vecino en el cual creen, un independiente, y las mujeres, que están como más vírgenes frente al tema político, y que suponemos que van a traer esa frescura y ese cuidado que las mujeres ponen por su propia condición de madres, ¿no? Hoy vivimos en un mundo que vive en la anomia social, no nos dimos cuenta, pero la cultura, la educación, hace que nosotros criemos hijos sin poder. Nuestros hijos no aprenden a darse cuenta de si tienen frío, porque se abrigan con el frío de la mamá. No aprenden a sentir si tienen hambre, porque comen con el hambre de la mamá. Entonces, si educar es aprender a decidir, es aprender a elegir, y elegir no es el capricho, elegir es aprender a medir el futuro que crean nuestras decisiones cuando alguien que fue niño empieza a tomar decisiones. Y cuando tiene 18 y elige la carrera universitaria o la novia. ¿Y cómo pretendemos que nos salga bien la primera elección que hacemos? La verdad es que si nos sale bien es pura casualidad. Ahora, esto de la anomia social, es decir, la educación nos lleva a decir, tú no puedes, yo sí porque soy grande. Pasa con los maestros. Lo que se venera en las escuelas es la obediencia. Lo que se venera en las escuelas es seguir un modelo. No se venera la individualidad, la creatividad. Y se venera y se premia al que sabe, como si lo que aprendió fuera la verdad. Y se acabó la curiosidad, se acabó la capacidad de dudar, se acabó la posibilidad de inventar nuevos observadores. Y si además lo unimos a que vivimos en un medio en donde la política perdió el diseño de futuro para dedicarse a convencer a la gente del poco poder que tiene para hacer nada, lo único que hace es hundir a la gente en la indignidad. Y aquí voy a la otra cuestión tuya, la que trajiste, Mar. Algunos autores que trabajan, que son filósofos y que trabajan en el tema social y en quién es el ser dentro de lo social. Por ejemplo, Axel Honneth, Byung-Chul Han, hablan de la anomia social. Y Honneth dice, el poder social, la capacidad de aparecer socialmente y de existir en un mundo se basa en 3 patas, en 3 juicios personales sobre mí. El primer juicio personal es la autoestima.
Y la autoestima no es cuánto yo me quiero. Cuando yo hablo de autoestima a nivel social, la pregunta que me tengo que contestar es, ¿hago la diferencia en la vida de alguien? Alguien me necesita, aunque sea como amiga o como amigo. Hay alguien que me diga gracias por algo. Si es así, no dudemos más. El tema de la autoestima está resuelto. Pero para que eso ocurra, tiene que haber espacios de intimidad, espacios de conversación en donde el otro reconozca que tú existes. Esa es la autoestima. Te veo. A mí me gustaría, Maru, honrarte con algo que aprendí de ti, trabajando ayer para poder, y tomé nota, cuando trabajábamos con las mujeres políticas, con el saludo maya, que, a ver dónde lo tengo, porque lo tengo por acá escrito, acá está, y a ver si lo digo bien y lo aprendí, si no me corriges. En maya, el saludo es in Lakesh, ¿no? Así es. E in Lakesh quiere decir, te saludo, reconozco. te reconozco y te respeto. Y te legitimo. Te legitimo. Ahí está. Y el otro contesta in Lakim, que quiere decir, te veo y te reconozco. Miren lo que nos hemos perdido por decir hola. Oh, sí. Entonces, la primer pata es la autoestima. Es verte reconocido en el mundo en donde estás. Porque cuando eres invisible, invisible para los ojos del otro, es posible que primero busques consolarte, pero después lo que empieza a crecer es la rabia. Y entonces el mensaje es, no puedo vivir sin existir. Y prefiero que me pegues, prefiero que me castigues, pero no que me ignores. Nosotros, no sé cuántos de ustedes, no conocen a sus vecinos. Van por la calle y no se saludan. Se cruzan en una plaza haciendo gimnasia y no dicen cómo está. Pero no es un cómo está por cumplir. Es un cómo está diciendo te veo, te reconozco, te legitimo. Entonces estamos hablando de autoestima. La segunda pata del poder personal a nivel social es la autoconfianza. Y también vamos al revés con la autoconfianza. Porque autoconfianza siempre es un juicio sobre el pasado. Siempre es un juicio sobre cómo pude. Entonces, ¿qué nos pasa? Que no tenemos historias para contarnos de haber podido antes. Que además no tenemos las historias, pero son verdad. Porque si yo miro, estamos todos vivos. Y estar vivo significa que hemos pasado unas cuantas. ¿Por qué no nos contamos esas historias? ¿Por qué no podemos empezar a reconocer que hemos podido? Y si no nos salió bien, al menos hemos podido sobrevivir.
Y lo que más mata la autoconfianza es la necesidad de obedecer y la necesidad de creer que hay otro que puede en mi lugar. ¿Cómo puedo hacer con un niño para que en vez de que la madre se abnegue y pueda todo y el niño no pueda nada, el niño empiece a probar que sí puede? Jim Selman, con quien estudié, trabajé, fui su socia, siempre decía la diferencia que había entre su mujer y él con respecto a su hijo. Y decía, mira, si mi mujer está en casa y su hijo, Clark, pedía una Coca-Cola, la mujer iba al refrigerador, después iba al mueble, sacaba un vaso, sacaba la botella, apoyaba la botella en el mármol, abría la botella, servía el vaso, cerraba la botella, devolvía la botella al refrigerador y encima le decía, con cuidado, no te chorrees. Dice, si el niño está conmigo y me pide Coca-Cola, le digo, tú sabes dónde está. Solo sácalo con cuidado. Ten cuidado con el vaso porque es de vidrio. Abre la botella cuidando que además sale gas. Sírvetela despacito, ¿sí? Y guarda la botella en su lugar, bien tapada, para que no se escape el gas. ¿Quién da más poder? ¿Por qué confundimos quitarle poder al otro con amor? ¿Por qué confundimos ayudar con amor? Ayudar, a diferencia de asistir, es yo puedo, tú no puedes. ¿Qué pasa si solo ayudamos como quien empuja y después tú sigues? Porque si no, la gente no puede construir autoconfianza. No tiene una historia para contarse de haber podido. Y la tercer pata, Maru, que te va a interesar mucho por lo que acabas de hablar, es la pata más nueva. Es una pata que proviene de la evolución social. Y esa pata se llama autorrespeto. Y el autorrespeto proviene de un trabajo personal, de reconocer cuáles son mis valores. Y en consecuencia, que mis valores sean el espacio que yo genero para otros y al mismo tiempo el límite frente a la invasión del otro. Porque el autorrespeto construye dignidad. En mi trabajo social, en mi trabajo con varios miles de maestros, en mi trabajo con culturas indígenas en el mundo, hasta en el África a través de las Naciones Unidas. Si hay algo que encontré, especialmente en las mujeres, es que en la necesidad de agradar, ellas se llevan entre las patas sus propios valores. Por eso no se sienten dignas. Por eso parece que piden permiso. ¿Cómo construimos una sociedad en donde la gente sepa cuáles son sus valores, sepa cuál es su límite? Y si puede expresarlo en una palabra, la palabra sea basta. Fue hasta acá. Estás tocando algo que es intocable para mí. Y eso es poder, porque yo lo elijo.
porque es mi vida. Y porque si yo puedo poner el límite conmigo, no te voy a invadir a ti. Y no te voy a manipular. Porque todo lo que hacemos para agradar es manipulación. No confundamos agradar con amor, por favor. No confundamos. ¿Cómo vamos, Maru? ¿Cómo vamos, Elena? Nos llevas a lugares increíbles, porque ahora que terminaste en el tema de la dignidad, pues ese es el tema fundamental de los pueblos. Ese es el tema, ¿cómo te diré? La pérdida, el no reconocimiento, el no defensa de la dignidad, es la que tiene que ver con el fondo de la violencia. Claro. Porque la gente tiene, por eso no pueden decir, ya basta, cuando hay violencia, ni de los niños, ni de los discapacitados, ni de la gente, ni de las mujeres. Por eso hay tanta violencia, porque ¿cómo podemos desatar esto que acabas de decir, de la autoconfianza, de la autoestima, del autorrespeto, que es el principio de la dignidad, para que podamos poner un ya basta y que además se cambien las reglas? Te digo una cosa increíble. ¿Por qué las mujeres violentadas tienen que salir de la casa? En lugar de que los hombres que violentan no entren a esa casa. La ley no está así. Por eso los refugios no deberían de existir, por ejemplo, en lo que acabas de decir, por relacionarlo con algo. Y de ahí lo podemos llevar pues a los pueblos, a las comunidades, a Sí, las familias. y te lo quiero unir a una historia que yo he vivido trabajando con maestros, en donde trabajé estas patas y quedaron muy movilizados y de alguna manera cambiaron su conversación con los chicos. Y entonces se acercó una nena de 8 años a la maestra. Le dijo: maestra, yo tengo un hermanastro que me toca a las noches y le tengo miedo y me tiene amenazada. Entonces la maestra, después de haber escuchado todo esto, se fue a ver a la madre y le dijo: señora, quiero que usted sepa lo que le pasa a su hija. Y se lo contó. Y la madre le contestó: pues mire usted, que ella elija, porque el que trae la comida a esta casa es él. Así que si ella quiere comer, que se aguante. Y si no quiere comer, que diga basta. Ahora, ¿puedo decir una mala palabra acá? Podemos pensar que es una hija de la... ¿Sí? ¿La mamá? Esa, de su mamá, de su mamá. De su mamá, pero de su mamá mala, ¿no? Bueno, ya. Vamos a hacernos otra pregunta. ¿Cuál será la historia de la madre para que eso que le pasa a la hija sea un hecho natural? Y entonces volvemos a comprender que la teoría, en teoría, no sirve. La teoría hay que verla en la práctica. Cuando hablamos hoy del mundo y de un ser en el mundo y de que nosotros vivimos en la relación con el mundo, aquí lo tienen. Entonces, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer con las familias? ¿Cuál es el trabajo con las mujeres grandes? ¿Cuál es el trabajo con los niños? ¿Cómo hacemos para que la gente se pare en su poder y elija? Elija su vida. Sepa que puede elegir una vida. Sepa que no precisa que alguien lo salve. Precisa las bases de dignidad, de respeto.
¿Cómo vamos? A ver, ¿algún otro comentario? ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que se les haya ido el pensamiento para algún lado? Sí, adelante. Hugo. Sí, gracias por todo, porque la verdad que me ha dado vuelta la cabeza varias veces con todo lo que has dicho. Y estaba relacionando que nosotros en Chile estamos viviendo un proceso inmenso, proceso político que podrá ser, está siendo visto por todo el mundo, Sí, porque la primera constitución que se va a hacer es en democracia, con constituyente elegido de todos los partidos, de todos los colores, de todas las profesiones, incluyendo indígenas, y con el ojo puesto de todos nosotros a través de las redes sociales en esos constituyentes. Estamos frente a una oportunidad histórica de hacerlo muy bien o hacerlo muy mal, donde se supone que corregiremos todos los vicios y todos los abusos y todo lo que no debiera ser. claro. Ahora, Hugo, ¿qué pasa si en vez de verlo como un hecho lo miras como un proceso? El proceso es, la mayor parte de la votación fue hacia los independientes, hacia el vecino en el Justamente, que confío, no hacia los partidos. justamente la mejor demostración de que la gente no cree en los partidos tradicionales que eran completamente superados, y de todas las tendencias y todos los colores. Y la gente ya no cree en También, partidos tal cual, políticos. también las mujeres han tenido un rol preponderante, pero Exactamente. son mujeres que todavía de política no entienden nada. Tal vez es su primer puesto político. Entonces, en una de esas se le escapan varias liebres, pero lo que también podemos ver es desde qué valores van y si se dejan ayudar, se dejan asistir por alguien. Porque si no, no logramos nada con que gane una mujer. Recuerden la República Griega cuando recién se armó. Y Sócrates decía, hay que educarlo al pueblo, porque el pueblo va a ser el gobernante. Y si no sabe, entonces esto es un proceso y tal vez lleve 100 años. ¿Qué son 100 años en la historia? Nada. Son procesos históricos. Pero hoy sí podemos empezar a trabajar y acelerar este proceso si trabajamos en el poder, en la comprensión de lo que es poder, en la capacidad de elegir y en el desarrollo de estas tres patas que influyen profundamente en la capacidad de elegir. Con Juan Vera es una de las personas que más está trabajando en coaching social. Yo tengo algunas cosas con él, no sé si alguno ha escuchado alguna vez Motivos para la Esperanza, pero si no los invito, yo creo que es uno de los espacios más lindos que hay. Y con Maru acabamos de terminar juntas. Yo todos los años, todos, no hay año de mi vida que no haga 2 o 3 cursos. Y este año, 2 de los cursos que hice, ahora empiezo el tercero, fueron con Juan. Y fueron sobre esta capacidad de empezar a articular conversaciones a nivel social. Ahí le encontré a Maru. Y de alguna manera, todos, algunos ya lo hacíamos desde antes, pero todos los que estamos allí empezamos a tomar conciencia de la necesidad de articular equipos más grandes, porque la sociedad también es un equipo, porque somos manada. Y en vez de pastar en el campo, vivimos uno arriba de otro en un edificio. Pero seguimos siendo manada. Necesitamos del otro.
Y estamos también en un proceso evolutivo cultural. No sé cuántos de ustedes han conocido o han escuchado hablar de la dinámica espiral. La dinámica espiral se inició como en los principios de los 90. Lo hicieron en una universidad de Estados Unidos, de Nueva York, con una pregunta que fue, ¿qué es ser adulto? Y se lo preguntaron a 5.000 estudiantes. No hubo dos respuestas iguales. Pero lo que este señor encontró es que algunos contestaban ¿qué es ser adulto? Desde el yo, y otros desde el nosotros. Entonces vio una diferencia cultural que le llamó la atención. Y empezó a decir que las culturas se complejizan y evolucionan en su complejidad a partir de crisis. Crisis que se producen cuando las respuestas y el modelo cultural ya no sirven. Y como no quiso hablar de mejores ni peores, ni más simples, ni muy sofisticadas, en vez de nombres le puso colores. Y describió uno primero que tiene que ver con el origen del lenguaje, con el hombre primitivo, y lo llamó beige, el color beige. Y dijo, es absolutamente personal, es de sobrevivencia, y lo único que tengo que hacer es defenderme para seguir vivo, comer, tomar agua y tener hijitos. Y cuando llega el momento de morir, ponerme en posición fetal. ¿Cuándo entra en crisis ese modelo? Cuando ya no hay una respuesta solo y necesito de otros. Y entonces se amplía esa primer familia que era la madre con el hijo y el hombre con el que caminaba, porque además quiero decirles que es un cuento japonés que los hombres casaban y las mujeres no. Ryan Eisler mostró que hombres y mujeres casaban juntos y que tenían el mismo valor y la misma fuerza para enfrentar un mamut. Lean El cáliz y la espada. Es un libro extraordinario. En esa evolución se pasa a otro V-meme, así los llama, V de la V chica, meme, que contiene los memes, que son los modelitos culturales que están adentro, que es el violeta, el púrpura, y es el de las tribus, que es la familia ampliada. Y ahí, en ese meme de la tribu, aparece, dado el miedo que da la descripción del yo, la necesidad de conversar con lo indomable, con lo incontrolable, a lo cual lo llamaron como ¿cómo se llama a aquello que yo no puedo controlar, no puedo manejar, la gran fuerza que maneja todo? Dios. En ese meme se inventan los dioses. Como decía Nietzsche, yo no sé si Dios inventó al hombre, pero de lo que estoy seguro es de que el hombre inventó a Dios. Entonces, por favor, no estamos haciendo una conversación religiosa, quiero que la miremos en valores históricos y culturales. Por favor, no quiero ofender a nadie, quisiera que lo hablemos desde aquí. Los primeros dioses que se crearon fueron elementos de la naturaleza que eran indomables. La lluvia, la montaña, el agua, el trueno. ¿Y qué hacían para lograr algo del Dios? ¿Qué hacían? Sacrificios, algo para tratar de agradarle a Dios. ¡Eso! Ofrecimientos.
ofrecimientos, regalitos. ¿Ustedes escucharon? Y además le decían que los adoraban y que los querían. ¿No? ¿Es amor? ¿O es una manipulación controladora? Porque en realidad lo que tengo es miedo. Es lo que dijiste en un momento, tratar de agradar. Agradar, que no es amor, dijiste vos, es manipulación. Bien. Señores, esa es la base del amor que conocemos los humanos. Por eso confundimos el amor con el control. Y dejamos de amar cuando se nos descontrola. Castigamos en el amor. Le quitamos al otro la legitimidad. Entonces la tribu trae al chamán, que es el que se comunica con los dioses, venera a los antepasados porque aprende de la experiencia anterior. A nadie se le ocurría hacer una flecha creativamente, la hacía como le enseñó su papá. ¿Y cuándo entra en crisis este BMM? Y cuando el chamán es incapaz de arreglar todo con los dioses. Y los dioses hacen lo que se les ocurre. Entonces el chamán no sirve y la evolución es hacia crear una especie de Dios en la tierra. Y aparece el BMM rojo, existente en muchos lugares, aún hoy. En el BMM rojo hay alguien que dice: yo soy la ley, yo soy el que manda. Si estás cerca de mí te va muy bien, y si te alejas 2 metros de mí, vas a sentir el frío de la sombra. No quiero hablar de política. ¿Conocen a alguno que piense así? Bien, no está ni mal ni bien. ¿Está claro? No está, porque las intenciones pueden ser las mejores. Pero hablo del modelo. Y en ese modelo es tan fuerte que además piensa: no hay nadie como yo. Y si me llego a morir, por lo menos tengo que dejar un hijo. Que puede ser mi hijo, y ahí aparece el nepotismo, o un familiar, o mi amigo, o alguien que se parezca a mí. Esa gente cuando cae, y esto no es solo en la política, también aparece en las familias. Hay padres así, madres así. Es un modelo cultural. Cuando se cae, porque además aparece esto de la dádiva, ¿no? Si estás cerca de mí te va bien, entonces te doy porque estás cerca de mí. Entonces la gente se empieza a acercar y le doy. Bueno, ¿cuánto le doy? Y lo que le puedo dar. ¿Qué le va a pasar a la gente de abajo? ¿Qué va a decir después para seguir cerca? Porque este es el modelo de la lealtad. ¿Qué dice después para seguir cerca? Lo que me diste no alcanza, quiero más. ¿Qué hace el otro? Le da un poco más. Dura un tiempito y después el otro, ¿qué dice? No me alcanza, quiero más. Cuando se acaba lo que hay para dar, ¿qué pasa con los leales? Se van. ¿Qué le pasa al que se quedó solo? Dice: con todo lo que les di, miren cómo me pagan. Ese es el modelo del BMM rojo. ¿Cuándo entra en crisis? Cuando nos damos cuenta que es imposible que haya un ser que sea el único que nos puede salvar. Y entonces viene una gran evolución hacia otro BMM que es social, que es el azul. Y es el que da origen, el anterior dio origen a los reyes, dio origen a los terratenientes, a los que eran los dueños de la vida de los otros, los condes. En la evolución entramos a otro BMM que piensa en el nosotros, y es el azul.
y es el de las instituciones. Tenemos que crear algo que sea más grande que la vida de una persona. Tenemos que crear instituciones, porque las figuras morales pueden exceder la vida de la gente. Ahí aparecen las religiones, ahí aparecen los ejércitos, ahí aparecen las empresas. Las pymes del rojo son esas que dicen, esto está hecho para que yo coma, y si tú no comes, te embromas. Pero yo, primero yo, porque esto está a mi servicio. En la otra aparece la postergación por un bien mayor, la promesa de la vida eterna. Mi abuelo vivió un BMM azul. Entró a los 16 años a trabajar en el correo y le dijeron, gerente, nunca. Seguirás siendo dependiente. Pero si eres un buen dependiente, te vas a jubilar siendo dependiente. Y para la vida de dependiente no te va a faltar nada. Mi abuelo nunca tuvo más pretensiones que ser la de un empleado de correo. Ustedes deben conocer gente así. La institución familiar parte de ahí. Como institución, hay algo que excede la vida de una persona. ¿Cuál es la evolución? Cuando los miembros de esa sociedad empiezan a decir, perdón, ¿y yo cuándo? Y entonces se produce un salto al yo y aparece otro BMM que lo llaman naranja, que es el de la competitividad, que es el de las empresas, que es el de correr por los resultados, el de trabajar por objetivos, el de pagar por objetivos cumplidos, el de todo se puede, que dejó a mucha gente muerta luchando porque creía que se podía. El nivel de estrés generó muchísimos ataques cardíacos en ese mundo naranja. Y aquí, si hay muchos coaches, quiero que sepan que el coaching no viene de este BMM, pero este BMM lo toma. Y si los coaches no nos damos cuenta, este BMM nos manipula para que nosotros hagamos que la gente dé un resultado, no que sea más grande, que vea un mundo más grande y en consecuencia mejore la acción. No, no va por ahí, va por dame el resultado. Y ahí vemos a los coaches que falta poco para que levanten el teléfono y lo ayuden a vender a su cliente, para no perder la cuenta. Somos tomados por el BMM naranja. ¿Cuál es la evolución del naranja? El límite. Bueno, el naranja tiene una droga. La droga del naranja es la cocaína. Necesito seguir despierto y activo para dar más. ¿Cómo evoluciona este? Este evoluciona hacia la necesidad de volver a crear comunidad. Y se origina con el movimiento de los hippies, que fue un meme dentro del BMM, que tenía que ver con el reconocimiento del otro, la generación de paz porque reconozco al otro. Ese era el movimiento hippie. Y por primera vez, el movimiento hippie dice, ahí hay un mundo, ahí hay una naturaleza que tenemos que cuidar. Porque no se olviden que desde el rojo y desde el azul, la naturaleza estuvo a nuestro servicio. El coaching se origina en el BMM verde.
en este lugar de yo creo en ti y se puede más. Y juntos vamos por más. Yo te acompaño, no lo puedo hacer, pero vamos por más. Y además puedes cambiar. ¿Qué hace que evolucione el BMM verde? ¿Cuál es la crisis? Se van a reír. ¿No conocen hoy hippies de 70, 70 y pico de años que se siguen vestiendo como hippies? ¿Los pelos de hippie y la actitud de hippie en el mundo? ¿Conocen? Bueno, los hippies se volvieron orgullosos de ser hippies y no existe en el mundo nada más que ser hippie. Y se van a morir siendo hippies. No aceptaron la evolución. Ahora, ese BMM verde es además el que permite que esta espiral vuelva a iniciarse con una pregunta de qué es el ser. Y ahora el ser es mucho más grande que el lenguaje. El ser incluye un espíritu y incluye un ser en el mundo. Y se inicia una nueva serie basada primero en el ser, que parte del turquesa. Y son estos que salen a buscar en su soledad quiénes son, que se van a vivir al Polo Norte, a encontrarse, a respetar la naturaleza, a sentirse parte de la naturaleza. Y luego viene una evolución hacia un nosotros, y es el amarillo, que ojalá, yo creo que está empezando a surgir, y es, tenemos que salir todos juntos. Y el mundo nuestro ni siquiera es este planeta, es el universo. Y ya se está empezando, por lo menos se le puso el color, aunque no se sabe cómo va a ser. El BMM que le sigue, que se lo va a llamar el BMM rosa. En realidad fucsia. Entonces miren en un ratito la evolución o la descripción de los momentos culturales del hombre. Ahora todos nosotros estamos en alguno. Y todos frente a una crisis podemos ir hacia arriba en el espiral o ir hacia abajo en el espiral. Y esto se vive de manera personal y se vive de manera sistémica. Se vive socialmente. Los que se dedican a este modelo cultural tienen mapas del mundo en donde se ven los colores. Y todavía hay muchas manchas rojas, varias azules, algunas naranjas, pocas verdes, y es menos del 10% de la población los que están en el amarillo o el turquesa. Los que dejan de interpretar el mundo como una lucha y pueden sentirse danzando en el mundo. ¿Cómo vamos? Elena, ¿te puedo hacer una pregunta desde el principio? Claro. Lo primero que dijiste fue ampliar el mundo. Sí. Bueno, obviamente que es una pregunta que sale de una inquietud personal mía, ¿no? Esto de cómo ampliamos el mundo, ¿qué es ampliar el mundo? Es un trabajo por lo menos en 2 dominios. Uno, en tu manera de relacionarte con lo que ocurre. Tu ser en el mundo. De darte cuenta de las creencias desde las que vienes. De cómo construyes que hoy sea igual que ayer.
sin darte cuenta de la ilusión de que hoy no es ayer. Y no es mañana, y es único. Y ahí se requiere desarrollar algunas habilidades o sensibilidades que te permitan salir un poco más rápido de esta somnolencia en la que nos mete la cultura. Dos de ellas son empezar a distinguir contingencias. Por ejemplo, Belén, cuando empezaste a escuchar hablar del virus, ¿te imaginaste la pandemia? ¿Te la imaginaste así? ¿Te imaginaste una pandemia que tuviera a la gente encerrada y separada 2 años? ¿Te imaginaste lo que iba a pasar con aquellos que no tuvieron la capacidad de ver qué podía pasar en el mundo y se pusieran a crear otro mundo? Si aquí estuviera Fernando Flores, diría, la electricidad no la inventó Dios, los autos no los inventó Dios y el internet tampoco. Entonces el futuro que nosotros vamos a vivir es lo que algunos han elegido como futuro para la humanidad. ¿Por qué ellos creen que pueden elegir un futuro para la humanidad y tú no? Cada vez que aparece una crisis que no es afuera, sino que hay algo que tú dices que es, ups, esto no es más como era antes, ¿qué pasó? En vez de quedarte peleando con eso, ¿cómo miras? ¿Puedes mirar el juego y pensar cómo se juega este juego? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? ¿Cómo se hace para ganar? Y la otra son las emergencias. Y la emergencia es aquello que está surgiendo. Y hoy, en esta charla, hemos hablado de una emergencia. Hemos hablado de una emergencia política que significa el poder personal, la gente eligiendo gente, no partidos políticos, las mujeres trayendo otra cosa al mercado. Está emergiendo algo, lo puedo ver venir, lo puedo apoyar, lo puedo transformar. ¿Cómo hago? Porque cuanto antes tome conciencia, antes va a evolucionar. Porque la evolución no pasa afuera, pasa acá, pasa en mí, pasa en quien está cerca de mí. Entonces, cuando cae un 20, ¿qué empiezo a distinguir a partir de ese 20? ¿Cuál es la evolución de ese pensamiento? ¿Cómo se van a transformar las empresas con todo esto? Fíjate, por ejemplo, cuando empezó, creo que la primera fue Airbnb. Cuando empezó Airbnb, empezó con un modelo económico que fue una emergencia. Un modelo económico que significa, yo no tengo ningún capital, pero en 10 años es una de las empresas más grandes y más valiosas del mundo. Sin capital. Igual que Polmol, igual que Coca-Cola, igual que Nestlé, no tienen un peso. Porque, bueno, no tienen una propiedad. Y están cambiando la concepción del trabajo, a ver si la vieron. Porque la mayor parte de la gente hoy todavía sigue defendiendo el yo te vendo mi tiempo. Quiero mi empleo, quiero 8 horas y quiero que me pagues un sueldo. ¿Por qué? Porque te vendí 8 horas de mi vida. Airbnb no te vende 8 horas de vida. Tú tienes que agregar un valor al cliente. Si no, no vas a poder vivir de Airbnb. No vas a poder vivir de un Uber si no agregas valor. Y estás llevando a que mires al otro. Porque al crecer como bien social, si yo soy dueño de una casa, que la alquilo por fines de semana, como sé que además comentan, pongo todo mi cuidado.
Lo mismo le pasa a un conductor de Uber. Entonces, por ejemplo, ¿podría usar eso yo para acelerar el cambio social? No sé, si me acaba de ocurrir. Por el otro lado, Belén, hay un segundo trabajo. Y es que es ese mundo de afuera, yo solo lo puedo reconocer si lo puedo distinguir en mí. Y uno de los grandes trabajos para hacer es con lo que Jung llamaría las sombras. ¿Sabes por qué? Porque en las sombras están tus represiones, lo que te han dicho que está mal y que no puedes hacer. En la sombra están tus grandes miedos. No hay artista que no haya tenido que enfrentar sus sombras y declarar sus vergüenzas para poder usar el gran poder que las sombras tienen. En el programa que hago con Jean-François Cousin a nivel mundial, el de Journey to Artistry, el viaje al artista como coach, trabajamos esas cosas. Trabajamos el poder y trabajamos eso. ¿Para qué? Para que recuperes poder a través de darte cuenta que cuando orientas eso que crees prohibido dentro de tus valores hacia el mundo, estás encontrando lo original y diferente tuyo. ¿Qué tal? Muy desafiante lo que digo. Me gustaría ver, a ver, que alguien diga algo en serio, porque me siento que ya estoy como hablando sola y no quiero asustarlos. Elena, buenas noches. Marito Ortiz de Hola. San Luis, capital, ¿cómo te va? Un gusto escucharte, por eso creo que todas nos quedamos, y esta es mi interpretación, nos quedamos muda escuchándote, porque realmente un poema, tus palabras. Y mi pregunta es, cuando hablabas esto del coaching, esa acción y no resultado. Yo hoy me quedé pensando también, porque lo definí también como acción, pero de alguna manera resultado, y escuchándote a vos cambia mi interpretación. Y cuando decís el coaching es acción, Claro. ¿a qué nos estás invitando, ¿no? En esta definición? A lo que te estoy invitando es a que te des cuenta que cuando tú coacheas, no buscas que tu cliente resuelva un tema, resuelva un problema. Somos malísimos para eso, porque jamás estudiamos análisis de situaciones o de conflictos. Dígame quién estudió conflictos, por favor, de los que están acá. ¿Quién en su carrera de coaching aprendió a analizar conflictos? Nadie. Entonces, ¿cómo nos metemos en eso? ¡Qué insolencia! ¡Qué insolencia! ¿Nosotros en qué somos buenos? En asistir al otro a que mire desde otro lugar, que mire desde un lugar de poder, que cambie el observador hacia un lugar donde elija, donde se haga cargo del futuro que quiere crear. Y cuando alguien puede mirar desde otro lugar, accede a diferentes acciones. Eso da un subproducto que es el resultado. No es que no nos comprometamos al resultado, nos comprometemos a un resultado en cada sesión, pero como un subproducto de haber podido observar desde otro sitio y desde un lugar de poder. Por favor, los seres humanos podemos cambiar.
Y el mejor ejercicio de cambiar es cambiar la manera de observar. Es dejar de creer que tenemos razón. Muchas gracias, Elena. ¿Te sirvió lo que te Muchísimas dije? gracias. Totalmente, totalmente, totalmente. Muchas gracias. ¿Alguna otra más? Sí, claro, Cecilia. Hola Elena, un gusto. Me quedé particularmente pensando cuando hablaste de las empresas, de los resultados, no recuerdo el color, ya me anoté todo para... Naranja, naranja. Naranja, bien. Me quedó a mí dando vuelta porque además de ser coach, tengo una empresa y siempre vi esto de la empresa está orientada al resultado, porque la empresa se crea para generar dinero. Sí, Es para eso claro, que se crea la empresa. absolutamente, nadie lo niega. Exacto. Es muy interesante poder agregar valor mientras se genera dinero. Y en ese momento es en el que lo que tú dijiste a mí me toca, ¿no? Y digo, bueno, ok, ¿cómo se agrega valor en la búsqueda de ese resultado que es el dinero, obtener el dinero? Desde tu mirada me gustaría Bueno, saber. te voy a dar una primera, porque hay muchos lugares donde se agrega valor. Uno, analizando cuáles son las necesidades o deseos de la sociedad. Pero hablemos de tus empleados, porque no hay empresa que no tenga gente. Sí, tal cual. Es cómo hago para constantemente desafiarlos a que se demuestren que pueden más y que se den cuenta que si pueden más, no son víctimas tuyas, porque lo que hayan aprendido se lo llevan puesto. ¿Cómo hago para que la visión de la empresa, cada ser que está trabajando para la empresa, vea cómo su propia visión de vida puede empezar a cumplirse o es vehículo a través de tu empresa para lograrlo? Porque nadie quiere regalarte la vida. No. Entonces, ¿cómo hago para que el otro vea que a través de esto se acerca a lo que quiere? Entonces sus acciones van a ser elegidas. No van a venir de la obediencia. Y vas a estar teniendo gente que constantemente te da lo mejor de sí. No gente que dice, la empresa es de ella, que se arregle. Yo cumplo. Tal cual. Por ahí la dificultad, y no me quiero ir muy del tema del coaching, pero quizás haga algún sentido, es con los empleados y las empleadas que son los centennials, ¿no? Que cambian de manera muy acelerada qué es lo que quieren en la vida, ¿no? Me queda muy claro que a los centennials no es con dinero, no es te aumento el sueldo, no les interesa, ni un poquito. Entonces el desafío, y yo uso muchas herramientas, si se quiere, no sé si la palabra es herramienta, pero uso muchas cuestiones del coaching para ver qué quieren, y me encuentro con que van cambiando casi semanalmente lo que quieren. Entonces se hace muy difícil, a mí se me hace muy difícil, no que se hace, a mí, se me hace muy difícil poder alinear eso que desea, que quiere, que es su sueño, con lo que desea y sueña la empresa. Claro. Y yo te pregunto, Cecilia, ¿qué te pierdes de esos por mirar lo que no te sirve, que es que cambian mucho de idea? Perdón, no entiendo la pregunta. Que Sí. la percibo poderosa, pero por eso no la entiendo. A ver. Es lo que no estás viendo de ¿De qué? riqueza Ajá. en alguien que constantemente está cambiando.
No, está buenísimo que esté cambiando, porque para mí en la diversidad está la riqueza. No es solo la diversidad, te están trayendo un pedazo de mundo. Tal Están cual, viendo lo que pasa afuera, adentro de la empresa. Y en vez tal de cual. decirles, hey, traigan el cambio, No, tráiganlo. es genial, y yo, es más, con un montón de empleados y empleadas, hablo en un lenguaje que genera mucha polémica. Digo, ¿cómo están todos? Porque ellos hablan así. Y a mí me encanta, y soy parte, somos parte, de ese nuevo mundo que me traen, porque pasa por otro lado, ¿no? Mujeres muy plantadas, todas feministas, todas con un poder personal sumamente interesante y enriquecedor, que a mí me ampliaron mi mundo. Yo celebro eso. Pero el tema es que cuando yo quiero, cuando yo quiero imagina, planificar a mediano plazo, tengo que tener en cuenta lo que las empleadas y los empleados desean para poder alinear, porque a lo largo de los años me di cuenta que en esa alineación están los resultados. Yo me dedico a diseñar futuro. Sí, lo sé. Hay algo que es imposible, es tratar de diseñar el futuro sin otros. Y sin que el otro no sienta que el futuro que está viendo lo descubrió él o ella. A ver, ¿me repetís eso, por favor? ¿Cómo puedes hacer? ¿Qué preguntas tienes que hacer para que tus empleados descubran y se crean inventores del futuro que tuviste? Bien, muy buena pregunta. Me abre muchas posibilidades de... Porque solo cuando veo la posibilidad puedo accionar para ella. Anótalo grande. Si no veo posibilidad, no tengo capacidad de acción. Tal cual. Y la posibilidad es una idea, no es una cosa, no se compra, no se envasa, la gente no te dice, ya la tengo y ya está, no, viene y va, es una idea. ¿Está? Ahora, les tengo que pedir un favor. Me da muchísima vergüenza terminar así, pero en 3 minutos empiezo otra conferencia. Muchas gracias, Elena. No puedo pedir Gracias a todos. disculpas por cortar esta conversación. Gracias, Elena, gracias. Me entusiasmé conversando y me olvidé de cerrar. Y les quiero agradecer a Ímpetu por haberme invitado. Espero que haya servido. Y cualquier cosa, bueno, tienen todos mis datos. Siempre es poco, siempre es poco. Estoy a disposición para entrar en contacto con quien quiera. Muchas gracias, Elena. Gracias, muy amable. Gracias a todos, gracias. Elena Espinal, gracias. Gracias. Gracias, Elena. Gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Bueno, no sin antes decirle a todos ustedes que mañana continuamos en esta serie de aprendizaje constante. Nos vemos a las 9 de la mañana, hora de Venezuela, y 6:30. Mañana sí tenemos a las 6:30 a nuestros 2 expositores de mañana que de lujo. Eso sí se los garantizo. Así pues que, Oliver, ¿ibas a comentar algo? Bueno, agradecido. Bueno, la doctora Elena tuvo que retirarse ciertamente. Estamos en la Semana Internacional del Coaching. Como saben, la doctora tiene súper compromisos con la International Coach Federation, con todo lo que se está haciendo para celebrar esta semana. Alguien pide los datos, ahí están los datos de la doctora Elena Espinal, su correo de quien es contacto para cualquier tipo de formación, y las redes sociales en Instagram de la doctora Elena y de Team Power Coaching. Pues de verdad que agradecido a todos por la asistencia. Mañana continuamos, como dice Freddy, hay todavía mucha cumbre, terminamos el lunes, así que todavía queda casi una semana completa de excelentes conferencias, y como saben va a estar este video disponible en nuestro fanpage de Facebook durante 24 horas, y a partir de allí ya a nuestra plataforma de suscripción, LSP Learning Club, junto con todas las conferencias de la Cumbre Global de Coaching y Liderazgo 2021-2020 y otra cantidad de sorpresas para todos ustedes. Allí está también el link de LSP Learning Club.
Freddy. Bueno, ya me despedí. Felicidades, bendiciones como siempre y nos vemos mañana a primera hora. Saludos y feliz noche a todos.